Esa mañana le dieron a mi hermano Ethan la estrella plateada, y con ella el aplauso de todo un auditorio. Las lámparas de araña sobre el gran salón de West Point reflejaban el brillo de su uniforme como si la luz misma lo hubiera elegido. El Dan común lo llamó por su nombre, y mis padres se pusieron de pie como si su hijo acabara de conquistar el mundo. Los flashes de las cámaras brillaban. Los invitados se inclinaban para vislumbrar al hombre que creían que llevaría el apellido Wallace a la historia. Y allí estaba yo, la capitana Rachel Wallace, sentada en la última fila, la soldado que regresaba y a la que nadie se molestó en prestar atención. Mis padres nunca me presentaron como su hija ese día. Para ellos, yo era la sombra que seguía a Ethan, quien eligió un uniforme en lugar de un título, servicio en lugar de estrategia. La sonrisa radiante de mi madre susurró al público que la rodeaba. Ethan es nuestro orgullo, el futuro de la compañía Wallace. Mi padre se irguió más que nunca al tomar el micrófono. Hoy, declaró, honramos no solo la valentía de Ethan en uniforme, sino también su brillantez más allá de ella. Heredará nuestra empresa de $80 millones, la finca Wallace en Virginia y el Tesla Model X, que lo espera tras estas puertas. La sala estalló en vítores, y el sonido resonó como un trueno contra los altos muros de piedra. Yo también aplaudí, aunque sentía las manos pesadas, casi extrañas. Cada golpe de palma contra palma me recordaba que era invisible, que mis años en Afganistán no significaban nada para quienes compartían mi sangre. Había vuelto a casa con cicatrices. Nunca hablé de esas que te despiertan en mitad de la noche al oír disparos fantasmales. Pero nadie preguntó por esas noches. Para ellos, yo era el soldado sin nombre, el que no tenía cabeza para los negocios, el que jamás se subiría a un escenario con un foco. Cuando Ethan giró la cabeza hacia mí, su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo más agudo que el orgullo. Levantó su metal como diciendo, esto es lo que importa y nunca lo tocarás. Se me encogió el pecho. Recordé el aire del desierto de Kandahar, el olor a polvo y sangre, los momentos en que sostuve la mano de un soldado moribundo para que no abandonara este mundo. Nada de eso importaba aquí. En esta habitación, el valor se medía en riqueza, en herencia, en lo bien que se interpretaba el papel de hijo prodigio. Mantuve la espalda erguida, aunque cada vítor de Ethan me oprimió profundamente. La risa de mi madre me llegó como un cristal roto, delicada pero cortante. Los aplausos se prolongaron y con cada ola me preguntaba cuánto tiempo más podría permanecer en silencio. Sin embargo, el silencio siempre había sido mi rol, desde las cenas de la infancia donde mi padre brindaba por las notas de Ethan mientras se burlaba de las mías, hasta el momento actual, donde regalaba fortunas como si yo no existiera. Creía estar preparada para ello, creía haberme armado de suficiente armadura para dejar que sus palabras me atravesaran, pero allí sentado, la verdad se abría paso más profundo que cualquier herida de guerra que cargara ante los ojos de mi familia. Nunca sería suficiente, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente digno, ni su futuro. Solo Ethan era digno de la corona, y yo, a pesar del rango que llevaba, seguía siendo lo que siempre había sido para ellos, solo un soldado en la sombra. Los aplausos de aquel día en West Point perduraron en mis oídos mucho después de terminar, pero no era un sonido nuevo para mí, simplemente era más fuerte, más grandioso, la misma melodía que había escuchado toda mi vida. Ethan celebró. Rachel se debilitó. Mi mente se remontó a la larga mesa de comedor de caoba de mi casa de la infancia, donde estos papeles se jugaban mucho antes de que aparecieran las medallas y las herencias. En la cena, mi padre, Richard Wallace, presidía como un general que inspeccionaba a sus tropas. Sus ojos brillaban cada vez que Ethan hablaba, sin importar lo trivial que fuera la historia. Eso es ser un Wallace, decía, levantando su copa. Luego se giraba hacia mí con esa sonrisa familiar. Y tú, Rachel, siempre te has sentido más cómoda con botas y barro. Nunca tendrás la mentalidad para los negocios. Su voz era tranquila, casi divertida, pero cada palabra me impactaba como un golpe que no podía parar. Mi madre, Helen, tenía su propia forma de comparar, más suave pero igual de mordaz. Me daba un plato y susurraba, ¿por qué no pudiste estudiar en Harvard como tu hermano? ¿Por qué elegir una vida que no te lleva a ninguna parte? Su tono denotaba preocupación, pero el significado era claro. Había elegido mal. Para ella, Ethan era el modelo a seguir, y yo el borrador fallido. El propio Ethan nunca perdía la oportunidad de clavar la espada más profundamente. Reclinado en su silla,
disfrutando de su aprobación, me miraba y reía entre dientes. Los soldados solo cumplen órdenes, decía. El liderazgo requiere inteligencia, no lo entenderías. La sala se llenaba de risas, algunas fuertes, otras educadas, pero todas me apretaban como un torno. Aprendí pronto que el silencio era más seguro que hablar, mi voz solo alimentaría su diversión, así que la escondí, la enterré donde nadie pudiera burlarse. Sin embargo, el silencio es pesado, te oprime el pecho hasta que se siente como un segundo latido. Con el tiempo, esas cenas se convirtieron en ensayos de invisibilidad. Ethan prosperó bajo los focos, mientras yo me desvanecía aún más, moldeándome en la hija que podían ignorar sin culpa. Las heridas de aquellas noches nunca sangraron, pero tampoco sanaron. Se asentaron en mí como cicatrices bajo la piel, invisibles, pero doliendo con cada recuerdo. Así que, cuando los vítores por Ethan resonaron en aquella sala años después, no sentí sorpresa, sino reconocimiento. Era el mismo guión interpretado en un escenario más grandioso. Y mientras estaba allí sentado me di cuenta de que el silencio que había cargado toda mi vida comenzaba a resquebrajarse. Cuando el silencio se convirtió en mi única defensa, pensé que me consumiría. Sin embargo, en esa sombra había dos voces que se negaban a dejarme desaparecer. La primera era la de mi abuela, Margaret Wallace. Ella había vivido su propia dosis de sangre y dolor sirviendo como enfermera de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. Su cuerpo se había debilitado con la edad, pero sus ojos penetrantes, firmes e increíblemente bondadosos nunca flaquearon al mirarme. A diferencia de mis padres, ella no me preguntaba por mis notas ni me comparaba con la brillantez de Ethan. Me llamaba a su porche en las tardes tranquilas, rodeados por el aroma a madera vieja y lavanda. Rachel, decía con voz suave pero firme, tienes una fuerza que ellos no pueden ver. Algún día salvará a esta familia, aunque quizá no la entiendan ahora. Nunca la creí del todo entonces, pero sus palabras se me pegaron como una brújula que aún no sabía usar. La segunda voz llegó años después, lejos de casa, entre el polvo y el caos de Afganistán, el sargento Mike Álvarez. Era el tipo de hombre que llevaba el humor incluso en las noches más oscuras, pero cargaba con cicatrices demasiado profundas y silenciosas. Luchamos codo con codo en tiroteos que te dejaban al descubierto, donde cada decisión podía costar una vida. Cuando una explosión en la carretera me dejó sangrando, fue Mike quien me arrastró para cubrir su propio brazo destrozado por la metralla. No te atrevas a abandonarme, capitán, gruñó entre dientes. Estás destinado a liderar, no a desvanecerte. Era extraño cómo la voz de un hermano en la mesa podía hacerme sentir insignificante, pero las palabras de un compañero soldado en medio de una zona de guerra podían hacerme creer en mí mismo. Mike nunca me trató como si fuera la última palabra de la familia Wallace. Para él, yo era un líder, alguien a quien valía la pena seguir cuando el caos se cernía sobre mí, y aunque a menudo ignoraba sus elogios con un silencioso asentimiento interior, me aferraba a ellos como me había aferrado a la fe de mi abuela. Entre esos dos, Margaret y Mike, encontré hilos de fe que me unían. En un mundo donde la risa de mi familia me destrozaba, sus palabras me reconstruían. No pudieron borrar las cicatrices de mi despido, pero me recordaron que las cicatrices podían contar otra historia, una de resistencia, de supervivencia, de fuerza silenciosa esperando su momento. Y mientras estaba sentado en ese salón de West Point, con los aplausos de Ethan resonando como una coronación, casi podía oír sus voces de nuevo, susurrando que mi silencio no duraría para siempre. El recuerdo del porche de mi abuela y la voz firme de Mike me acompañaron como una llama oculta. Pero en ese salón el aire era frío, era como si su fe fuera el único calor que me acompañaba, e incluso eso se desvaneció cuando mi padre subió al escenario. Su voz resonó, llenando el techo abovedado como si la sala misma le perteneciera. Esta noche anunció que su mano descansaba sobre el hombro de Ethan. Celebramos no solo a un héroe uniformado, sino el futuro de la familia Wallace y de este país. Ethan es nuestro orgullo, nuestra promesa, nuestro futuro. Las palabras inundaron al público como una marea que los arrastró a aplausos tan fuertes que me resonaron en los huesos. Los invitados se levantaron de sus sillas. El roce de la madera contra el mármol resonó como un coro de validación. Permanecí sentado, con el cuerpo pesado y el pulso latiendo contra mis costillas. Quería levantarme, desaparecer, hacer cualquier cosa menos quedarme allí sentada, pero el susurro de mi madre de antes me dejó encadenada.
No le arruines el día a tu hermano, cállate. Y así lo hice. Guardé silencio mientras mi padre detallaba la herencia como si fuera parte de la medalla de Ethan. La empresa Wallace, valorada en $80 millones, la finca de Virginia, con sus extensas hectáreas y columnas blancas, de la que a mi madre le encantaba presumir. El Tesla relucía afuera, esperando como un premio, todo colocado a los pies de Ethan con la pompa de un hombre coronando a un rey. Me senté en la sombra, con mi uniforme planchado y pulcro, pero de alguna manera más pequeño que los smokines que me rodeaban. Cada Vítor para Ethan se sentía como un martillazo. La verdad que había vivido desde la infancia en las cenas con esta familia no se medía en sacrificio ni en servicio, se medía por la perfección con la que interpretabas el papel que te habían asignado. El papel de Ethan era heroico y aéreo, el mío, silencio. La ovación se extendía por las manos, las voces aplaudiendo se alzaban, y durante todo aquello sentí una opresión en el pecho que me costaba respirar. Las medallas que había ganado entre el polvo y el fuego no significaban nada aquí. Las noches que había pasado contando las respiraciones de los soldados, rezando para que aguantaran hasta el amanecer, eran invisibles. Para mi familia, yo era invisible. Y, sin embargo, bajo el peso de la humillación, sentí que esa llama oculta volvía a arder, la que encendieron las palabras de mi abuela y la convicción de Mike. Era débil, casi sofocada por el rugido de aprobación que me rodeaba, pero estaba allí, susurrando que el silencio, por pesado que sea, no es eterno. Los aplausos para Ethan aún no habían cesado cuando lo vi, un hombre que se movía a contracorriente de la celebración. Vestía un traje sencillo, pero su postura lo delataba, hombros rectos, pasos mesurados, la mirada escrutadora como la de un soldado que nunca ha olvidado el campo de batalla. No aplaudió, no vitoreó, su mirada estaba fija solo en mí, y por un instante pensé que debía estar imaginándolo, pero entonces se abrió paso entre la multitud y se detuvo en mi mesa, bajó la voz lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. Es hora de que vean quién eres realmente. Antes de que pudiera responder, deslizó un sobre grueso sobre la superficie pulida y se alisó la chaqueta. Un pequeño asentimiento, nada más, y desapareció entre la multitud tan rápido como había llegado. Me quedé mirando el sobre con el pulso acelerado. Me temblaban las manos al acercarlo, protegiéndolo contra mi regazo. Había pasado años ignorando los susurros, tragándome los insultos, forzando el silencio hasta que se convirtió en algo natural. Pero esto era diferente. Dudé, casi con miedo de abrirlo, como si el peso del juicio de mi familia pudiera filtrarse a través del sello. Sin embargo, la curiosidad me apremiaba más que el miedo. Deslicé un dedo por la solapa y desdoblé los papeles. La primera página llevaba el sello del Departamento de Defensa. Mi nombre, Capitana Rachel Wallace, estaba escrito con claridad, no como una ocurrencia tardía ni un error, sino como reconocimiento oficial. Leí más rápido, captando palabras que me entrecortaban la respiración: transferencia de autoridad, asignación de fondos fiduciarios, acciones de la compañía Wallace. Todo estaba allí, firmado y ejecutado años antes, no por casualidad, sino por decisión deliberada. Mi abuelo, el general Thomas Wallace, me había nombrado a mí, y no a Ethan, como legítimo heredero de la compañía y el legado familiar. Al final de la carpeta había una carta manuscrita, con una tinta firme y familiar. La voz de mi abuelo parecía surgir de la misma página. Rachel, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Te elegí porque entiendes el servicio, el sacrificio y la humildad. Has vivido en la sombra, pero no has endurecido tu corazón. Esa es la fuerza que esta familia necesita. Las palabras se me nublaron al amenazar con las lágrimas, pero las contuve. La habitación a mi alrededor aún vibraba con la victoria de Ethan, el tintineo de las copas y las risas. Pero en mi regazo reposaba una verdad que lo cambió todo. Por primera vez en mi vida tenía la prueba de que no era invisible, de que alguien importante, me había visto desde el principio. La carta temblaba en mis manos, aunque la apretaba con tanta fuerza que dejaba arrugas en el papel. A mi alrededor, el salón de baile aún vibraba de celebración. Ethan disfrutaba del resplandor de su nueva herencia. Mis padres sonreían como si hubieran asegurado el futuro de su familia. Pero solo podía oír las palabras de mi abuelo resonando en mi interior. Has vivido en la sombra, pero no has endurecido tu corazón. Durante tantos años creí que el silencio era la supervivencia. Esta noche, ese silencio se sintió como una traición a todo lo que había soportado.
Mi pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales, cada respiración más aguda que la anterior, hasta que la decisión me invadió con el peso de la inevitabilidad. Ya no podía permanecer sentada. Me levanté lentamente, casi inestable, pero algo dentro de mí se tranquilizó al instante. Algunas cabezas se giraron al alejarme de las sombras de las últimas filas. El suelo pulido reflejaba las lámparas de araña sobre cada escalón, como si la sala misma me observara. Ethan fue por el primero en fijarse en mí. Su sonrisa se ensanchó con diversión, asumiendo que por fin iba a interpretar mi papel de siempre, la hermana olvidada que me ofrecía una felicitación cortés y vacía. Mi madre entrecerró los ojos y negó sutilmente con la cabeza, advirtiéndome que no me atreviera. Pero caminé con las manos, agarrando la carpeta, apretada contra mi pecho como un escudo. Cuanto más me acercaba al escenario, más sentía la desaprobación de mi padre irradiar hacia mí. Se inclinó hacia el micrófono, su voz baja hasta un gruñido que solo yo podía oír. Rachel, este no es tu momento. Siéntate antes de que te avergüences. Durante años habría obedecido esas palabras. Durante años dejé que definieran mi lugar en el borde de la mesa, al fondo de la sala, al margen de la historia. Esta noche no. Subí las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me taparía la voz. Ethan rió entre dientes levantando su copa hacia mí en señal de burla. Hermana, dijo con ligereza, vengo a darle a la gente lo que espera. La multitud rió con él, insegura pero dispuesta a seguir el ejemplo en el que siempre habían confiado. Alargué la mano para coger el micrófono. Al principio me temblaba, pero luego se tranquilizó al rozar el sobre con las yemas de los dedos. Mi voz rompió la risa, débil al principio, pero cada vez más fuerte. En realidad, este momento me pertenece. La sala se quedó en silencio. Las copas se detuvieron en el aire. Las conversaciones se interrumpieron en palabras a medio formar. La sonrisa de Ethan se desvaneció. El rostro de mi padre se tensó. La sonrisa de mi madre se desvaneció en algo frío. Cientos de ojos estaban fijos en mí, pero por primera vez en mi vida no me encogí bajo su peso. Sostuve su mirada de frente, con la carpeta en la mano, ya no una carga, sino un arma de verdad. El silencio que siguió a mis palabras fue más denso que cualquier aplauso que jamás hubiera escuchado. Me quedé frente al micrófono con la carpeta apretada contra el pecho, con el peso de toda una vida oprimiéndome. Los ojos de mi padre ardían de furia. La sonrisa burlona de Ethan se transformó en incredulidad, y los labios de mi madre temblaron como si ya no pudiera mantener su sonrisa perfecta. Por un instante temí que la sala me tragara por completo, pero entonces el golpeteo de un bastón contra el suelo de mármol rompió el silencio. Mi abuela, Margaret Wallace, se levantó lentamente de su asiento, cerca del frente. Su cuerpo era frágil, pero su presencia llenaba la sala de una forma que silenció incluso a mi padre. Con cada paso mesurado, el bastón golpeaba como un tambor exigiendo atención. Al llegar al escenario, se observó a sí misma y observó a la multitud. Luego volvió la vista hacia mí. «Conozco esos periódicos», dijo con voz firme a pesar de sus oídos. Thomas los firmó con la mente clara. Eligió a Rachel. Desvió la mirada hacia Ethan, cuyo rostro palideció bajo las luces del salón. Ethan es inteligente, sí, pero la inteligencia sin humildad se convierte en arrogancia. Richard amasó la riqueza, pero la riqueza sin compasión es crueldad. Rachel entiende lo que ninguno de los dos hace. El valor de las personas es superior, por eso ella es la heredera legítima. Las palabras parecieron romper el aire, murmullos recorrieron a los invitados, la incertidumbre dio paso al asombro. Algunos negaron con la cabeza, reacios a creer, pero otros comenzaron a asentir. Desde un rincón de la sala, un hombre mayor, uniformado, el general Collins, antiguo camarada de mi abuelo, se puso de pie. Su voz resonó con la autoridad de años en el campo de batalla. Serví con Thomas Wallace, conozco su criterio. Si nombró a Rachel, entonces Rachel es la líder que esta familia y su legado merecen. Se oyeron más voces, algunas vacilantes, otras audaces, a medida que la situación cambiaba. Observé cómo las manos de Ethan se apretaban alrededor de su vaso, con los nudillos blancos. La confianza que lo había acompañado toda su vida desapareció de su rostro, dejando tras sí un miedo crudo y desconocido. Por primera vez, mi hermano me miró. No con diversión ni lástima, sino con el temor de quien ve cómo se le escapa la corona. Y en ese instante, mientras el equilibrio de poder cambiaba ante mis ojos, sentí que el peso del silencio se disipaba.
Las palabras de mi abuela aún flotaban en el aire cuando se desvaneció el último murmullo. Por un instante, la sala estuvo al borde de algo irreversible. Entonces mi padre rompió el silencio, con la mandíbula apretada y los puños apretados. No discutió más. No defendió a Ethan ni volvió a negar los papeles. En cambio, se volvió bruscamente. El eco de sus zapatos lustrados golpeó el suelo de mármol como disparos y salió furioso del pasillo. Mi madre la siguió, cabizbaja, con su perfecta compostura hecha añicos en el silencio. Ethan permaneció donde estaba, rígido como una piedra. La sonrisa que siempre le había salido con tanta facilidad había desaparecido. Su vaso temblaba en la mano, aunque intentaba disimularlo. Por una vez, no hubo comentarios ingeniosos ni bromas crueles. Solo podía mirarme fijamente, a mí, su hermana menor, como si me viera por primera vez. Y en su silencio vi la verdad. Su seguridad se había desmoronado, y en su lugar el miedo. No alcé la voz, no hacía falta. La sala ya había cambiado. No porque yo lo exigiera, sino porque la verdad por fin había hablado más fuerte que cualquier anuncio de herencia o aplausos fingidos. Entonces me di cuenta de que esto no era una victoria como la definía mi familia. No se trataba de coronas ni fortunas, era justicia, era reconocimiento, era el peso de años de silencio finalmente liberado de mis hombros. Más tarde, cuando el salón se vació y las lámparas de araña se atenuaron, salí al fresco aire nocturno. La bandera de West Point ondeaba al viento. Las barras y estrellas se recortaban contra el cielo oscuro. Me quedé inmóvil, viéndola moverse, y pensé en los soldados cuyos nombres estaban grabados en piedra, aquellos que lo habían dado todo y nunca se pusieron de pie para escuchar aplausos. Eran las voces que llevaba conmigo, quienes me enseñaron que el verdadero valor no se transmite, se demuestra en la perseverancia. Por primera vez en mi vida me sentí libre de la sombra que mi familia proyectaba. Ya no era la soldado sin nombre, era la capitana Rachel Wallace, la heredera elegida no por su perfección, sino por su resiliencia. Y si alguna vez te han ignorado, si alguna vez te han descartado como nada, deja que mi historia te lo recuerde. Tu silencio no es el fin. La verdad y tu fuerza resurgirán, y cuando lo hagan, hablarán más fuerte que cualquier insulto. Si esta historia te conmovió profundamente, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame cómo te hizo sentir y cuéntanos desde qué lugar del mundo la ves. Tus palabras mantienen vivas estas historias y les recuerdan a otros que no están solos. Y si quieres más viajes emocionales auténticos como este, no olvides suscribirte.